Sé que algunos están esperando que continúe con el tema que hemos estado abordando ya hace un poco más de un mes. Sin embargo, hoy es un día muy especial. Esta fecha es una fecha muy significativa para la cristiandad y por ello no quiero que la dejemos pasar de manera inadvertida. Y es por ello que durante esta semana haremos una pausa respecto al tema que hemos venido tratando para hablar acerca de lo que ocurrió hoy hace ya un poco más de 2000 años. Pero luego entonces, después de esta semana, vamos a retornar a nuestro tema en mención. Con esto en mente, doy inicio entonces a mi reflexión sobre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Un día como hoy, hace ya un poco más de 2000 años, Jesús hizo su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. Esa entrada triunfal es muy significativa porque era el cumplimiento de una profecía que había sido dada por el profeta Zacarías 500 años antes que Jesús apareciera en escena. Vamos a leerlo. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice la Escritura: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esa fue la profecía que dio Zacarías 500 años antes de que Jesús naciera. El evangelista Juan registra en su evangelio el cumplimiento de dicha profecía en el evangelio según San Juan capítulo 12 versículos 12 al 15, que dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y aclamaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Permítame hacer una narración de los hechos acaecidos ese domingo. Había transcurrido poco tiempo desde que Jesús había realizado una gran hazaña. Había resucitado a un hombre que tenía ya 4 días de estar enterrado, de estar en la tumba. Ese acontecimiento, sin precedentes en la historia reciente de Israel, era el tema de conversación en casi toda la nación. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede alguien resucitar a una persona que lleva 4 días de muerto, ya sepultado? De hecho, muchísima gente decidió viajar de Jerusalén hasta Betania, donde se desarrolló dicho acontecimiento, para tener la información de primera mano.
Betania estaba a escasos 3 kilómetros de Jerusalén. Así que la gente de Jerusalén se fue para Betania, ya que estaba relativamente cerca. Creo que más o menos de aquí al Rodadero. Así que la gente viajó hasta Betania para hablar con Lázaro. Cuéntanos cómo fue, qué sentiste, qué experimentaste. Pero no solo viajó la gente de Jerusalén. Llegó gente de casi toda la nación. Inclusive gente que vivía en otras naciones. Al escuchar el gran testimonio, llegaron hasta Betania para comprobar los hechos. Pero al llegar a Betania, se encontraron que el testimonio vivo estaba allí. Lázaro, el que había estado muerto, contaba su experiencia de cómo fue que resucitó. Y los que estuvieron en su velación y luego en su sepelio confirmaban haber sido testigos oculares de lo que había acontecido. No había la menor duda que este era un hecho cierto. Así que, tras bambalinas, unos a otros se decían: ¿no será acaso este el Cristo? ¿No será acaso este el prometido? Y después de mucho análisis y reflexión, todos llegaron a la conclusión que Jesús era el Mesías prometido. Las evidencias eran contundentes. Pero además, este hombre tenía algo especial. Pues tenía el carisma de un gran líder, pero a la vez tenía el temple de un militar de alto rango. Y con sus milagros, dijeron ellos, perfectamente este podía exterminar a las legiones romanas que nos tienen sometidos para que paguemos unos altísimos impuestos. Así que decidieron entonces hacerlo rey. Pero necesitaban de una ocasión especial para declarar a Jesús como su rey. Recuerden que en ese tiempo Israel no tenía un rey. Estaban bajo el dominio de Roma. Y había alguien puesto por el gobierno de Roma como un gobernador para que los gobernara, pero ellos querían tener su rey que los organizara para enfrentarse al imperio romano y decir: no pagamos más impuesto a Roma. Estaban buscando a alguien que los liderara en una revolución contra Roma. Así que, como se acercaba la fiesta de la Pascua, que era cuando los judíos de todas las provincias, inclusive de otras naciones, viajaban a Jerusalén para estar en esta fiesta, dijeron: este es el momento ideal para declarar a Jesús como nuestro rey. Así que había gran expectativa. Muchos decidieron adelantar su viaje para ir hasta Betania e indagar sobre el asunto. Hasta ese momento, el presunto Mesías. Llegó el día de la fiesta, sabiendo cuál era el camino por donde Jesús había de pasar, ya que se habían enterado que Jesús estaba en Betania y había solo un camino de Betania a Jerusalén. Ellos dijeron: tiene que pasar por allí. Así que muchos decidieron ir a ese camino por donde Jesús había de pasar. Se apostaron a uno y otro lado. Él tiene que pasar por aquí.
Todos estaban expectantes. ¿En qué momento va a aparecer? ¿Cuál será su reacción cuando le digamos que queremos hacerlo rey? Y de pronto, ese silencio se rompió con un grito a una. ¡Ahí viene! Y todos se volcaron a recibirlo. Y comenzaron a aclamarlo como rey, como el Mesías prometido que los libertaría de Roma, esa nación opresora que los estaba asfixiando con tantos impuestos. Y de pronto, aún sin ponerse de acuerdo, como si alguien estuviese dirigiendo a la multitud, todos estaban gritando a una voz como si se tratara de un coro angelical: ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús intenta aterrizarlos. Jesús quiere bajarlos de esa nube. Él había dicho previamente a sus discípulos: id a cierto lugar, encontraréis allí un pollino, desatadlo y traédmelo. Si alguien os pregunta qué hacéis, ustedes le dicen: el Señor lo necesita. Así que cuando ellos están aclamando, Jesús llamó a los discípulos y traen el pollino y se montó sobre ese pollino. Ese pollino, ese animal de carga, estaba muy lejos de cómo entraban los reyes después de ser coronados, o muy distante de cómo hacían los militares después de ganar una guerra, que entraban en un caballo, porque el caballo simbolizaba realeza. Pero Jesús decide no entrar en un caballo, sino en un pollino, en un animal de carga, para decirles: mi reino no es como lo que ustedes están imaginando. En el mundo, los reyes, los generales entran en caballo. Yo estoy entrando en un burrito, en un animal de carga. Jesús, al montarse sobre ese pollino, quería llevar a esta gente del plano de lo natural al plano espiritual. En lo natural, su entrada es sobre un caballo. Y por lo general se tendía una alfombra persa, que eran las alfombras más finas del mundo y aún todavía hoy lo son. Pero no había alfombra. Así que muchos de ellos, emulando esa alfombra persa que no tenían, se quitaron sus mantos y los tendieron allí en el camino por donde Jesús había de pasar, como si fuera esa alfombra. Otros cortaron ramas de los árboles y las tendieron tratando de arreglar el camino por donde iba a pasar el rey, pero son sorprendidos con la actitud de Jesús, que en vez de entrar en un caballo como era la costumbre, entra en un animal de carga. ¿Qué quería hacer Jesús? Aterrizarlos. Yo no soy el tipo de rey que ustedes están pensando. Jesús quiere llevarlos a la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. No me confundan. Mi reino no es de este mundo. Lo que yo he venido a hacer no es a enfrentarme al imperio romano para que ya no tengan que pagar impuestos.
Lo que yo he venido a hacer por la raza humana es mucho más grande. Pero qué lástima que esta multitud solo vio en Jesús a un líder político. Alguien que podía dirigir esa rebelión contra Roma y liberarlos de la ocupación extranjera. Qué lástima que hoy como ayer algunos miren a Jesús como si fuera simplemente un amuleto de buena suerte al cual se invoca cuando las cosas están mal, pero si las cosas mejoran lo tiramos a la basura como algo que ya cumplió su ciclo. Ellos aclamaron a Jesús: bendito el que viene en nombre del Señor, hosana, hosana. Porque estaban asfixiados con los impuestos. Me preguntaba si no es lo mismo que hacemos nosotros hoy. Cuando estamos en medio de una situación donde ya no hay salida, venimos a buscar a Dios. Infortunadamente, he visto gente derramar su alma en este altar. Dios, por favor. He visto a gente bañando con sus lágrimas esta alfombra, suplicándole: Dios, por favor. Y Dios, movido a misericordia, los ha sacado de la situación tan terrible que estaban viviendo. Pero al poco tiempo, hermano, te hemos extrañado. Es que no tengo tiempo. Es que tengo muchas cosas que hacer. Mi clamor en el altar, el derramar mi alma, simplemente fue buscar a Jesús para que me solucionara un problema. Mis amados, a Él le duele que lo tratemos como un amuleto. Porque Él quiere, puede y desea hacer cosas mucho más grandes por nosotros que lo que nosotros nos podemos imaginar. Mira que estos querían que Él liderara la revuelta contra Roma, ignorando que Jesús era el único que podía no solamente liberarlos de Roma, sino abrirles acceso al trono de la gracia. Alabado sea el Señor. Pero qué lástima que hoy como ayer algunos solo queremos a un Jesús bombero. De los bomberos solo se acuerdan o nos acordamos cuando hay incendio. Pero se apagó el incendio, nadie se acuerda más de los bomberos. Así queremos ver a Jesús. El asunto es que Jesús no quiere que lo tratemos así. Yo no sé cuántos alguna vez se han sentido utilizados por alguien. Y usted sabe cuánto duele sentirse utilizado. Parte el alma. Cuando alguien te busca solo cuando tiene necesidad. Pero después ya no quiere saber de ti. Eso duele y parte el alma. Pues así se siente Dios cuando nosotros simplemente frente a una necesidad, Dios, pero se solucionó el asunto y ya ni tengo tiempo para ti ni me acuerdo de ti. La pregunta es, ¿cuántas veces hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces hemos hecho doler el corazón de Dios con nuestras actitudes? Qué lástima que algunos gobernantes que creyeron en Jesús, por temor a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los sacerdotes,
para no ser señalados o expulsados de la sinagoga, decidieron negar su fe en Jesús. Gente que creía en Jesús. Y me pregunto, si no es lo que hacemos algunos de nosotros en el trabajo, en el barrio, en la universidad, negamos nuestra identidad, no nos presentamos como tal, porque qué tal que me hagan bullying por ser cristiano. Eso le parte el alma a Jesús. Él debería avergonzarse de nosotros, pero nosotros avergonzarnos de Él, jamás. Y qué triste es saber que esta es la condición de algunos de nosotros frente a Jesús, y eso le parte el alma. Identifícate como lo que eres. Si alguien te va a rechazar por ser cristiano, él se lo pierde. Ella se lo pierde. Esa persona no merece tu amistad, porque Jesús lo único que ha venido a hacer es hacernos bien. Alabados al nombre del Señor. Bien. Qué lástima que algunos hoy, siendo conscientes que Jesús es su única alternativa, prefieren temerle al qué dirá la gente. En vez de correr a Jesús. Jesús, amados, puede hacer lo que nadie más puede hacer. Y cuando te hablo lo que nadie más puede hacer, te estoy hablando nadie. Porque no estoy hablando solo de dinero. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Hay cosas que gente que está tapada en dinero no puede lograr, y por eso un día deciden pegarse un tiro. Gente que está tapada en dinero, sus hijos se tiran de un edificio. Porque hay cosas que el dinero no puede dar. Pero eso que el dinero no puede dar, Jesús lo puede dar con creces. Qué lástima que Jesús haya tenido que llorar al mirar la ciudad de Jerusalén, sus hermosos edificios, y luego decir: de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra. Todo esto será destruido, porque no aprovecharon el momento. No aprovecharon su oportunidad, no aprovecharon el día de su visitación. De hecho, mientras Jesús miraba a Jerusalén y veía lo que venía para esa ciudad, comenzó a llorar. Y de pronto dijo estas palabras: oh Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas y matas a los que te han sido enviados, como quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos, y no quisiste. Y comenzó a llorar, porque sabía que en el año 70 un general romano no dejaría piedra sobre piedra. Jesús sabe tu futuro y mi futuro. Jesús sabe lo que viene para ti y para mí. Él también sabe que el único lugar donde nosotros podemos estar seguros es en Él. ¿No lo escucharon? El único lugar donde tú y yo podemos estar seguros es en Dios.
una cuenta en el banco, los bancos se quiebran. No que yo tengo plata debajo del colchón, los ladrones se la roban. Nuestra única seguridad está en Él. Pero qué lástima que aquellos que un día vieron a Jesús como su única alternativa y por ello gritaban sin cesar: Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, fueran los mismos que 4 días después estuvieran gritando: muerte al Nazareno, muerte al Nazareno. Que cuando Pilato dijo: he aquí a vuestro rey, ellos gritaran: nosotros no tenemos más rey que el César. Solo 4 días. Cuando ellos dijeron: vamos a hacer a Jesús rey, querían que Jesús los liderara para derrocar al César. Pero ahora dicen: no queremos otro rey, queremos al César. Qué lástima que algunos de nosotros busquemos a Jesús solo por interés, porque no tenemos otra salida. Pero cuando Él ha resuelto el problema que nos aflige, que nos angustia, que nos martiriza, solamente lo tiramos como se tiran los zapatos viejos que ya no sirven. Permítame concluir esta reflexión diciendo: quiera Dios, mis amados, que hoy tomemos la decisión de seguir al Señor, pase lo que pase. Si Dios me bendice y me da todo lo que tengo, hombre, por gratitud, yo debo seguirle a Él. Si el diablo me quita todo lo que Dios me ha dado, como yo debo decir: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de volver allá. Dios dio, Dios quitó, sea bendito el nombre de Dios. Mis amados, cuando hemos conocido a Dios, no debe haber ningún motivo para dejarlo a Él. Él le dio sentido a nuestra existencia. Algunos de nosotros no conocimos lo que era la felicidad. Sino cuando Él llegó a nuestras vidas. A veces, aunque no haya comida, aunque no haya para pagar algunas cosas, hay una felicidad allá en el interior. Eso que el dinero ni las cosas de este mundo pueden dar. A veces la gente no entiende. Pero ¿cómo con esos problemas pueden mostrar esa felicidad? Es que la felicidad del hombre no depende de los bienes que posea, sino de eso que trae Jesús al corazón de aquel que le abre la puerta y le dice: Señor, te abro mi corazón para que tú seas mi Señor y mi Salvador.